Imagina esto. Son las 6 de la tarde. Estás cansado, tienes hambre, y decides pedir una pizza. Nada fuera de lo común. Abres tu laptop, escribes un mensaje en internet y esperas que alguien te la traiga. Pero lo que no sabes es que ese simple pedido, esa pizza caliente con extra de queso, va a convertirse en la comida más cara de toda la historia de la humanidad. En los registros de la historia financiera, existen momentos que, sin saberlo, dibujan una línea en el tiempo, separando un antes de un después. Son momentos que a menudo pasan desapercibidos, ocultos entre los pliegues de la rutina diaria. No ocurren en las ostentosas salas de juntas de Wall Street ni en las cumbres económicas mundiales, sino en lugares como un foro de mensajes en Internet, a altas horas de la noche, impulsados por una idea simple. Esta es la historia de uno de esos momentos. Una historia sobre dos pizzas, un programador de Florida y un pago que, con el tiempo, alcanzaría un valor tan astronómico que desafiaría la lógica, la imaginación y nuestra propia concepción del dinero. Es la historia de cómo una transacción de $41 se convirtió en una leyenda de más de $700 millones. Pero para entender verdaderamente el peso de esas dos pizzas, no debemos empezar por su valor actual, sino que debemos viajar en el tiempo a un mundo que apenas comenzaba a despertar de una pesadilla financiera. Un mundo donde la confianza se había roto y un misterioso genio anónimo acababa de ofrecer una solución radical, una idea tan extraña y audaz que solo un puñado de soñadores, rebeldes y curiosos se atrevieron a escuchar. Esta es la historia de Laszlo Anyés, no como el hombre que cometió el peor error financiero de la historia, sino como el pionero anónimo que encendió la chispa que demostró al mundo que la revolución digital del dinero era real. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en mayo de 2010, primero debemos sumergirnos en la atmósfera de la época. El mundo aún se tambaleaba por la crisis financiera de 2008. La confianza en las instituciones bancarias, esos pilares supuestamente inquebrantables de la economía global, se había hecho añicos. Nombres como Lehman Brothers se habían convertido en sinónimos de codicia y colapso, y la gente común pagaba el precio, perdiendo sus hogares, sus ahorros y su fe en el sistema. Era un caldo de cultivo para la desilusión, pero también para la innovación. En este clima de desconfianza, el 31 de octubre de 2008, una figura enigmática bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un documento de 9 páginas en una lista de correo de criptografía. Su título era Bitcoin, un sistema de dinero electrónico de usuario a usuario. El documento era denso, elegante y revolucionario. Proponía una forma de dinero puramente digital que no necesitaba bancos, gobiernos ni intermediarios. Las transacciones se verificarían mediante una red de computadoras distribuidas y se registrarían en un libro de contabilidad público e inmutable llamado blockchain. Era una idea radical, dinero para Internet, creado en Internet, asegurado por las matemáticas y la criptografía en lugar de por la confianza en instituciones falibles. Al principio, casi nadie le prestó atención. Era una curiosidad académica, un experimento mental para un nicho muy específico de la comunidad tecnológica, los cypherpunks, activistas que abogaban por el uso de la criptografía como herramienta para el cambio social y político. En este pequeño y selecto grupo de pioneros digitales se encontraba Laszlo Anyés, un programador que vivía en Jacksonville, Florida. No era un ideólogo radical ni un anarquista, era un desarrollador de software, un constructor, un hombre fascinado por los problemas complejos y las soluciones elegantes. Cuando se topó con el proyecto de Bitcoin a principios de 2009, vio más que un simple manifiesto político, vio un desafío técnico fascinante. En aquel entonces, la red de Bitcoin era minúscula. Los mineros, personas que dedicaban la potencia de cálculo de sus ordenadores para procesar transacciones y asegurar la red, eran recompensados con nuevos Bitcoins. Era un proceso diseñado para imitar la extracción de oro, de ahí el nombre. Al principio, cualquiera con un ordenador portátil decente podía minar Bitcoins. El propio Satoshi Nakamoto minó el primer bloque, conocido como el bloque Génesis, el 3 de enero de 2009. Laszlo se unió a este pequeño grupo de mineros, utilizando la unidad central de procesamiento, la CPU, de su ordenador. Pero Laszlo notó algo. Se dio cuenta de que la naturaleza de los cálculos requeridos para la minería de Bitcoin, un proceso llamado hashing, era muy repetitiva y paralela. Este tipo de tarea era exactamente para lo que estaban diseñadas las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs, los potentes chips que se encuentran en las tarjetas de video para renderizar los complejos mundos de los videojuegos. Fue entonces cuando Laszlo tuvo su primera gran idea, una contribución al ecosistema de Bitcoin que, en muchos sentidos, fue tan importante como su famosa compra de pizza. Se puso a trabajar y escribió el primer código que permitía minar Bitcoins utilizando una GPU. El resultado fue asombroso. Una sola GPU podía hacer el trabajo de docenas, si no cientos, de CPUs.
Cuando compartió su descubrimiento en los foros de Bitcoin, la reacción fue mixta. Algunos se maravillaron de su ingenio. Otros, incluido el propio Satoshi Nakamoto, expresaron su preocupación. Satoshi temía que esto creara una carrera armamentista en la minería, elevando la dificultad tan rápidamente que disuadiría a los nuevos usuarios de unirse. En un correo electrónico a otro desarrollador, Satoshi escribió: las GPUs limitarían prematuramente el incentivo solo a aquellos con hardware de GPU de alta gama. Es bueno que todos con una CPU puedan competir de manera justa por ahora, pero la caja de Pandora ya estaba abierta. La innovación de Laszlo había demostrado ser demasiado eficiente para ser ignorada. Estaba minando miles de bitcoins al día. En su apogeo, su modesta operación minera generaba entre 8.000 y 10.000 bitcoins cada 24 horas. Para él, sin embargo, estos no eran activos financieros. Eran puntos en un juego, el subproducto de un experimento tecnológico exitoso. Tenía billeteras digitales rebosantes de estas monedas, pero en el mundo real no valían absolutamente nada. No se podía pagar el alquiler con ellas, ni comprar comida, ni llenar el tanque de gasolina. Eran una curiosidad digital, y Laszlo Anyes estaba a punto de cambiar eso para siempre. Llegamos a la primavera de 2010. La comunidad de Bitcoin seguía siendo un pequeño club de entusiastas. El valor de un Bitcoin era, en el mejor de los casos, teórico. Se calculaba basándose en el coste de la electricidad necesaria para minarlo, lo que lo situaba en una fracción de céntimo de dólar. No había casas de cambio, no había un mercado líquido. El único comercio que existía era simbólico, como cuando un usuario vendió 1000 bitcoins por unos $5 a través de PayPal, una transacción que se consideró un hito. Pero Laszlo quería llevarlo un paso más allá. Quería demostrar que Bitcoin podía trascender el ámbito digital y usarse para comprar algo tangible, algo mundano. Quería conectar el código con el comercio. Y tenía hambre. El 18 de mayo de 2010, a las 7:17 de la tarde, Laszlo Anyes inició una nueva conversación en el foro bitcointalk.org. El título era simple: ¿Pizza for Bitcoins? Su mensaje se convertiría en un texto sagrado en la cultura cripto. Escribió: pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas, quizás 2 grandes para que me sobre algo para el día siguiente. Me gusta tener pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla en un lugar de reparto, pero mi objetivo es que me llegue la comida a cambio de bitcoins. Detalló sus preferencias: cebolla, pimientos, salchicha, champiñones, pepperoni, cualquier cosa excepto aderezos extraños como pescado. Luego, concluyó: si estás interesado, por favor, házmelo saber para que podamos llegar a un acuerdo. La respuesta inicial fue el silencio. Luego, la curiosidad. Un usuario de Bélgica bromeó diciendo que le enviaría una pizza, pero que podría tardar un poco en llegar. Otro preguntó en qué parte del mundo se encontraba. Jacksonville, Florida, respondió Laszlo. Las horas se convirtieron en días. El 19 de mayo, nadie había aceptado la oferta. El 20 de mayo, Laszlo seguía esperando. El 21 de mayo, un usuario preguntó: ¿así que nadie quiere comprarle una pizza a este hombre? ¿El tipo de cambio de Bitcoin es demasiado bajo? La oferta de Laszlo de 10.000 bitcoins se valoraba, en ese momento, en unos $41. Era un precio justo por 2 pizzas grandes. El problema no era el valor, sino la logística y la fe. Alguien tenía que estar dispuesto a gastar su propio dinero del mundo real, en dólares, para comprarle pizzas a un extraño en internet a cambio de unas monedas digitales que casi nadie conocía y que no tenían un valor establecido. Era un salto de fe. Durante 4 largos días, pareció que el experimento de Laszlo iba a fracasar. Su oferta, colgada en el ciberespacio, era un recordatorio de la brecha que existía entre el mundo digital y el físico. Pero entonces, el 22 de mayo, ocurrió algo. Un joven de 19 años de California, un estudiante llamado Jeremy Sturdivant, que usaba el alias Jerkos, vio la publicación. A diferencia de otros, él vio la oportunidad no de ganar dinero, sino de ser parte de algo nuevo. Aceptó el trato. Jeremy llamó a una pizzería de Papa John's en Jacksonville, Florida, no muy lejos de la casa de Laszlo. Hizo un pedido de 2 pizzas grandes, una suprema y una tradicional, y las pagó con su tarjeta de crédito. Al otro lado de la línea, en Florida, Laszlo Anyes esperaba. Poco tiempo después, sonó el timbre. Allí estaba el repartidor de Papa John's, con 2 cajas calientes en la mano. Laszlo tomó las pizzas, agradeció al repartidor y fue a su ordenador. A las 5:17 de la tarde de ese día, 22 de mayo de 2010, transfirió 10.000 bitcoins a la dirección de Jeremy Sturdivant. Luego, volvió al foro y escribió las palabras que sellarían su lugar en la historia: solo quiero informar que he negociado con éxito 10.000 bitcoins por pizza. Para demostrarlo, subió fotos.
En ella se veían las dos pizzas de Papa John's, con aspecto delicioso, y a su pequeña hija, con sus manos de bebé, alcanzando una porción. La comunidad del foro estalló en celebraciones. «Felicidades, Laszlo», escribió un usuario. «Un gran hito», exclamó otro. Nadie hablaba de dinero. Nadie hablaba de una futura fortuna perdida. Celebraban un logro conceptual. Por primera vez en la historia, una moneda descentralizada, nacida de la nada en Internet, se había utilizado para comprar un bien físico en el mundo real. Bitcoin había demostrado tener utilidad. El experimento había funcionado. Laszlo, satisfecho, disfrutó de su cena, sin tener la menor idea de que el eco de esa simple comida resonaría a través de la década siguiente, creciendo en volumen hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. En los meses que siguieron, el valor de Bitcoin comenzó a fluctuar, pero de una manera que solo los primeros adoptantes notaron. En julio de 2010, apenas 2 meses después de la compra, el precio de un Bitcoin se disparó de 0.008 a 0.08 dólares. Las dos pizzas de Laszlo ahora valían, retrospectivamente, $800. Una cena cara, pero nada extraordinario. En febrero de 2011, Bitcoin alcanzó un hito importante, la paridad con el dólar estadounidense. Un Bitcoin valía $1. De repente, el valor de esas dos pizzas saltó a $10,000. La historia comenzó a circular en los círculos tecnológicos como una anécdota divertida. ¿Te imaginas gastar $10,000 en una pizza? Era una cifra lo suficientemente grande como para ser interesante, pero aún dentro del ámbito de lo comprensible. Mientras tanto, Laszlo continuó con su vida. Siguió contribuyendo al proyecto de Bitcoin, incluso repitiendo su oferta y vendiendo más Bitcoins por pizzas mientras el precio fuera razonable. Su objetivo nunca fue la especulación. No era como si los Bitcoins tuvieran valor en ese entonces, diría años después en una entrevista. La idea era usarlos. Y en ese momento, no tenían ningún valor real. Pero el mundo a su alrededor estaba cambiando. La criatura que él había ayudado a nacer estaba empezando a crecer, y a crecer de forma salvaje. El año 2013 marcó el primer gran auge y caída de Bitcoin. El precio, que había comenzado el año en torno a los $13, se disparó a más de $260 en abril, antes de desplomarse. Luego, a finales de año, se embarcó en una carrera aún más espectacular, superando los $1,000 por primera vez. En ese pico, las dos pizzas de Laszlo Anyes alcanzaron un valor teórico de $10 millones. La historia dejó de ser una anécdota divertida y comenzó a transformarse en una leyenda moderna, una fábula sobre la fortuna perdida. La prensa generalista comenzó a prestar atención, y el nombre de Laszlo se asoció para siempre con esta transacción. La gente lo imaginaba como una figura trágica, un hombre que debía pasarse los días atormentándose por su decisión. Pero la realidad era muy diferente. Laszlo observaba el ascenso de Bitcoin con la distancia de un creador que ve su invención tomar vida propia. No sentía arrepentimiento, sino una especie de orgullo paterno. «Creo que es genial», dijo en una entrevista de 2013. «Me enorgullece ser parte de la historia temprana de Bitcoin, aunque la gente se ría de mí». Él entendía algo que los recién llegados, atraídos por la promesa de riqueza rápida, no podían comprender. En 2010, alguien tenía que ser el primero. Alguien tenía que dar ese salto y gastar Bitcoins en el mundo real para demostrar que se podía hacer. Él fue esa persona. Sin su transacción, y otras como la suya, quizás Bitcoin nunca habría ganado la atracción necesaria para llegar a valer $1,000 en primer lugar. Luego vino el invierno cripto, un periodo de varios años en el que el precio de Bitcoin se estancó y cayó, y el interés del público disminuyó. La historia de la pizza se desvaneció un poco del centro de atención. Pero la tecnología subyacente continuó desarrollándose, y la comunidad de creyentes siguió construyendo. Y entonces llegó 2017. Fue el año en que Bitcoin explotó en la conciencia global de una manera que nadie podría haber predicho. El precio comenzó el año por debajo de los $1,000. Para diciembre, se acercaba a los $20,000. Fue una manía especulativa de proporciones históricas. Cada día, los titulares gritaban sobre nuevas fortunas acuñadas de la noche a la mañana. Y con cada nuevo máximo histórico, la leyenda de Laszlo Anyes crecía. A $20,000 por Bitcoin, sus dos pizzas de Papa John's alcanzaron un valor de $200 millones. $200 millones. La cifra era simplemente absurda. Era el tipo de dinero que cambia generaciones, que redefine dinastías. Y todo había sido cambiado por una cena. Las solicitudes de entrevistas llovieron sobre Laszlo. Se convirtió en una especie de celebridad reacia en el mundo financiero, el rostro humano de la asombrosa y a menudo incomprensible volatilidad de las criptomonedas. En cada entrevista, su respuesta era consistentemente humilde y pragmática. «No me arrepiento», le dijo a la CBS en 2019. «Creo que es genial que me haya convertido en parte de la historia temprana de este fenómeno.
La gente me pregunta, ¿no te sientes mal? Y yo digo, no, no me siento mal. En ese entonces, los bitcoins no tenían valor, así que la idea de cambiarlos por pizza era increíblemente genial. La historia también arrojó luz sobre el otro participante de la transacción, Jeremy Sturtevant, el joven que recibió los 10.000 bitcoins. ¿Qué había sido de él? ¿Se había convertido en un multimillonario? La respuesta fue no. Jeremy, al igual que Laszlo, no vio los bitcoins como una inversión a largo plazo. Eran una curiosidad que había utilizado para participar en un experimento. Vio los 10.000 bitcoins como un beneficio de $41. Poco después de recibirlos, los gastó. Cuando el valor de bitcoin subió a $1, los 10.000 que había tenido ya valían $10.000. Los usó para pagar un viaje por carretera con su novia. Al igual que Laszlo, no se arrepintió. Fue parte de un momento histórico, y los recuerdos de ese viaje, para él, tenían su propio valor. La historia de ambos hombres sirve como un poderoso recordatorio de que el valor es contextual. En 2010, el valor de 10.000 bitcoins era exactamente el de 2 pizzas, porque eso es lo que el mercado, compuesto por 2 personas, decidió que era. La comunidad cripto, en lugar de burlarse de Laszlo, lo elevó a la categoría de héroe popular. El 22 de mayo fue consagrado como una fiesta no oficial, el Bitcoin Pizza Day. Cada año, en esa fecha, los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo celebran el evento comiendo pizza y pagando con Bitcoin siempre que es posible. Es un día para recordar los humildes comienzos del movimiento, para honrar a los pioneros que, como Laszlo, no estaban motivados por la codicia, sino por la curiosidad y el deseo de construir algo nuevo. Las pizzerías ofrecen descuentos, las casas de cambio realizan promociones, y la historia de Laszlo se cuenta una y otra vez, no como una advertencia, sino como una historia de origen. Y la historia no había terminado. Después del pico de 2017, Bitcoin volvió a caer, perdiendo más del 80% de su valor. Los escépticos declararon su muerte una vez más. Pero en 2020 y 2021, resurgió con una fuerza aún mayor, impulsado por la inversión institucional y una creciente aceptación como una reserva de valor legítima, un oro digital. En noviembre de 2021, Bitcoin alcanzó su máximo histórico hasta la fecha, superando los $68.000 por moneda. En ese momento, en la cima absoluta del mercado, el valor de las 2 pizzas que Laszlo Anyes compró en 2010 alcanzó una cifra que parece un error tipográfico, más de $680 millones. Pensemos en eso. No es solo una fortuna, es el PIB de un país pequeño. Es suficiente dinero para comprar un equipo deportivo profesional, un rascacielos en Manhattan o una flota de yachts privados. Y todo comenzó con el simple deseo de no tener que cocinar una noche. La historia de Laszlo Anyes es, en última instancia, una paradoja. Es la historia del peor negocio de la historia y, al mismo tiempo, una de las transacciones más importantes y exitosas jamás realizadas. Sin ese mal negocio, el ecosistema de Bitcoin sería inconmensurablemente más pobre. Fue la chispa de la validación, la primera prueba de que la teoría podía convertirse en práctica. Laszlo no perdió cientos de millones de dólares, los creó. Le dio al mundo una historia, un punto de referencia, una leyenda que encapsula perfectamente el viaje salvaje, impredecible y absolutamente transformador de Bitcoin. Nos enseña que el valor no es estático, se crea, evoluciona y, a veces, explota de maneras que nadie puede prever. Y nos recuerda que los verdaderos pioneros no son los que miran hacia atrás y cuentan sus ganancias, sino los que miran hacia adelante, hacia un horizonte desconocido, y simplemente preguntan, ¿alguien quiere pizza? Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete, deja tu like y comenta qué otra historia quieres que narre en este canal.